Continuamos con esta última parte de la presentación. A los temas que estuvimos desarrollando en las partes anteriores, ahora incorporamos la interpretación que tienen distintos autores respecto de las tendencias de transformación que se pueden registrar en la ciudad actual y en respuesta a las demandas que surgen de esas tendencias de transformación, cuáles son las definiciones políticas, técnicas y proyectuales que nosotros podemos identificar. En cuanto a la opinión de distintos autores, vamos a trabajar fundamentalmente con dos autores. Uno es Oriol Nello, que es un geógrafo que trabaja en la dirección metropolitana de espacios verdes de la Comunidad de Barcelona. Él registra como tendencias en la ciudad contemporánea, o sea, él habla de los procesos de transformación por los cuales está atravesando la ciudad contemporánea, hace mención a la dispersión creciente de la urbanización, a la especialización funcional de los lugares y a la segregación social. Dispersión creciente de la urbanización. Él hace referencia a que esta dispersión creciente de la urbanización, o sea, la extensión del área urbanizada sobre el suelo rural, conlleva una ocupación acelerada del suelo, fruto del ritmo también acelerado de la construcción. O sea que la característica dominante de este proceso de construcción-transformación por el cual está atravesando la ciudad es precisamente la extensión y la dispersión de las áreas urbanizadas sobre el suelo rural. Por otro lado, otra de estas tendencias o características se refiere a la especialización funcional de los lugares, con la paulatina separación de usos. Por un lado residencia, por otro lado comercio, por otro lado industria. Esto tiene que ver también está asociado o íntimamente asociado a este proceso de extensión y de dispersión. La extensión y la dispersión significa en muchos casos el desarrollo de emprendimientos de carácter monofuncional, o el comercio, un gran centro comercial, o las viviendas, una gran urbanización, un gran barrio cerrado o un country, o la recreación, o sea, clubes, etc. Bien, y por último habla de la segregación social, que también está asociada a esta forma en que se va construyendo o se va extendiendo la ciudad sobre el territorio. Segregación social entendida como separación de los grupos sociales dentro del territorio o en la ciudad, y que es producto, que es forma o que es el resultado de estas formas de urbanización. O sea que dispersión, extensión, segregación funcional y segregación social son tres cuestiones que están íntimamente asociadas en el proceso de construcción y transformación de la ciudad contemporánea. Por otro lado, recurriendo otra vez a Bernardo Secchi en su libro Ciudad de los ricos y Ciudad de los pobres, haciendo referencia a qué pasa hoy en la ciudad, él dice que en la cultura occidental la ciudad siempre fue imaginada como un espacio de la integración social y cultural. Un lugar seguro, protegido de la violencia de la naturaleza y de los hombres, donde los distintos entraban en contacto entre ellos, se conocían, aprendían uno del otro y entre ellos eventualmente cambiaban las mejores partes de su propio conocimiento y de su propia cultura, en un proceso de continua hibridación producto de nuevas identidades, de nuevos sujetos y de nuevas ideas. Pero siempre, y de modo distinto, la ciudad, lugar mágico, suelo privilegiado de cada innovación técnica y científica, cultural e institucional, también fue una potente máquina de diferencia y separación, de marginación y exclusión de grupos étnicos y religiosos, de actividades y profesiones, de individuos y de grupos dotados de identidades y estatutos diferentes, de ricos y pobres. En la ciudad occidental, ricos y pobres siempre se han encontrado y continúan a encontrarse, pero también y cada vez más se hacen visiblemente distantes. Esto lo dice, como lo habíamos dicho antes, Bernardo Secchi en su libro La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. Y estos se hacen visiblemente distantes, están asociados entonces con este proceso de transformación que hablaba antes Oriol Nello, o sea, la dispersión, la extensión, la monofuncionalidad
y la segregación social en el espacio urbano. Siguiendo con Bernardo Secchi, él dice que los temas de la ciudad contemporánea son la sostenibilidad del desarrollo urbano, la inclusión social y la movilidad. Por un lado, la sostenibilidad del desarrollo urbano, que es un tema que después vamos a desarrollar más en particular. Con eso estamos haciendo mención a la gestión responsable de los recursos del medio natural y construido y fundamentalmente del recurso suelo para la construcción de la ciudad. Por otro lado, la inclusión social, nosotros estamos hablando de generación de oportunidades para el desarrollo individual y colectivo, incluir a todos los sectores de la población dentro de la sociedad, dentro de la ciudad. Y por otro lado, cuando habla de movilidad, está haciendo referencia a la accesibilidad de todos y a todos los sectores de la ciudad. Estos temas que son, podemos decir que los podemos entender como demandas, como presiones, como intereses de distintos grupos que se manifiestan en la ciudad. O sea, demandas de suelo urbanizado, demandas de un lugar en la ciudad, demandas que presentan distintos sectores, ya sea de la población, como pueden ser de los vecinos, ya sea de empresas, ya sea de los propietarios del suelo. Y estas demandas también están dando lugar o dando cuenta de una situación que podemos interpretar como disputas por un lugar en la ciudad, como el derecho al acceso a la ciudad, que los distintos actores sociales y económicos tienen lugar, desarrollan dentro de la ciudad. Ahora, estas demandas, estas presiones o estos intereses exigen por parte del gobierno local una serie de definiciones. Definiciones que nosotros denominamos como definiciones de carácter político, definiciones proyectuales y definiciones técnicas. Cuando hablamos de definiciones políticas no estamos haciendo mención a una política partidaria, sino a una política urbana, la política urbana que el gobierno local lleva adelante para el ordenamiento urbanístico de todo el territorio que se encuentra bajo su jurisdicción. Por eso, cuando uno habla de compactar el crecimiento de la ciudad o por el contrario de controlar los procesos expansivos de la ciudad, está haciendo mención a una política urbana. Cuando uno habla de distribuir los beneficios de la urbanización de los sectores que generan mayor beneficio dentro de la ciudad a los sectores más marginados de la ciudad, también está hablando de una política urbana. Y cuando uno habla de promover la gestión regional o metropolitana del territorio, es decir, considerar a la ciudad dentro de un territorio ampliado y en ese territorio ampliado definir en forma conjunta las políticas a llevar adelante para la transformación y el desarrollo del territorio, también estamos haciendo mención a una política urbana. Cuando nosotros hablamos de promover distintos tipos de edilicios, estamos hablando de cuestiones proyectuales, ya que son las que a nosotros por ahí más nos interesan y donde más participación tenemos en tanto arquitectos y urbanistas. Y cuando hablamos de estas definiciones proyectuales son las definiciones que deben acompañar a las definiciones políticas. Es decir, que si nosotros hablamos de contener los procesos expansivos de la ciudad, tenemos que pensar entonces en nuevos tipos de edilicios, en nuevas formas de urbanización que no repitan o que no reiteren y que no reproduzcan las modalidades con las cuales la ciudad se ha venido construyendo hasta este momento. Y cuando nosotros hablamos de definiciones proyectuales, también estamos hablando de distribuir equitativamente los espacios públicos y los equipamientos, es decir, una política de distribución de los beneficios de la urbanización conlleva necesariamente este tipo de definición proyectual referida a los equipamientos, a los servicios y a los espacios públicos. Y por último, cuando nosotros hablamos de definiciones técnicas, estamos hablando ya específicamente de instrumentos de ordenamiento. O sea, los instrumentos de ordenamiento de escala intermedia, lo que se refiere a sectores específicos de la ciudad. Estamos hablando de instrumentos de captura de plusvalías, los llamados instrumentos de captura de plusvalías, que son aquellos que se refieren a quedarse con parte del beneficio que se genera en un sector de la ciudad y estamos hablando de Fondo de Desarrollo Urbano o Fondo de Desarrollo Territorial. Otro instrumento que permite esa captura de plusvalías ser distribuida
en distintos sectores de la ciudad, particularmente en aquellos sectores que han quedado más atrasados, más olvidados, más vulnerables y más marginados. Pero nosotros decimos que estas definiciones que uno espera por parte del gobierno local, que estas respuestas que tiene que dar el gobierno local a las demandas, a las presiones que hay sobre el territorio, a las exigencias que cada grupo social y cada grupo económico tiene sobre el territorio, demanda de instrumentos específicos, instrumentos de ordenamiento específicos, pero fundamentalmente demanda de definiciones políticas. Las definiciones políticas son las que le dan sentido a los instrumentos de ordenamiento urbanístico. Por sí mismos, los instrumentos no son ni buenos ni malos, podemos decir, pero sí la política urbana que el gobierno local lleva adelante para ordenar su territorio le da sentido a esos instrumentos. En función de todo esto que estuvimos diciendo hasta ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a poder hacer en este año complicado, como decíamos antes en la introducción? Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con territorios y modelos de ciudad. Vamos a ver, digamos, una manera específica de leer la ciudad con el propósito de intervenir en la ciudad, o sea, con el propósito ya de definir propuestas de transformación de la ciudad, o sea, con el propósito de definir proyectos para la ciudad. Vamos a hablar del ordenamiento territorial y vamos a hablar del ordenamiento urbano. Y este año nosotros vamos a trabajar particularmente con la ciudad de Gualeguay, que es lo que ustedes ya han comenzado a trabajar. Y nosotros el trabajo específicamente se refiere al estudio y propuestas de ordenamiento para la ciudad de Gualeguay, cuya presentación del trabajo en general ya la tienen ustedes y la guía para el trabajo, el momento uno del trabajo también ya la tienen. Así que seguiremos trabajando. Muchas gracias. Vamos a ver en la próxima presentación.